Listo. Bien, mis hermanas, bienvenidas todas a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Hoy seguimos con nuestra serie que es Devoción en Moción, ¿verdad? Aplicando la fe en movimiento, ¿no? En acción, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a ser luz y ser de bendición para los que nos rodean, ¿no? Y hoy vamos a topar un tema muy práctico, algo tan interesante que a veces no nos involucramos porque lo vemos como un tema complicado o una área donde es de mucha presión tal vez y es el campo de la política y las elecciones y lo que tiene que ver con el, la influencia del creyente, ¿verdad? Y voy a compartir la pantalla, no tengo muchos visuales para darles, pero tengo unos cuantos versículos que nos ayudan a ver la postura del Señor en cuanto a los asuntos de las leyes, el asunto civil, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel, ¿verdad? Como eh, parte de una nación, ¿no? Y el Señor dice en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová, o sea, la idea de que hay una reverencia a Dios, noten que dice el temor a Él, ¿verdad? Es la reverencia como a su guianza, a su autoridad. Eso es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, Dios provee su luz, su verdad, su inteligencia a través de la palabra, ¿no? Es la manera que uno puede ver lo que es correcto y lo que es más beneficioso, aunque muchas veces esas cosas o ese direccional, esa manera de instruirnos que da Dios a través de la palabra, a veces puede chocar con nuestras ideas, ¿verdad? Es como uno crece con sus tradiciones, tal vez su cultura, ¿verdad? Y de repente Dios dice, no, eso que estás haciendo es incorrecto, te va a llevar a consecuencias dolorosas o va a haber repercusiones, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pero es que así me enseñaron, pero Dios sabe mejor que nosotros, obviamente. Eso es lo que debemos de reconocer, ¿no? Dios es nuestro creador, Él sabe lo que es más beneficioso para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, en el área personal, individual, en el área familiar, en el área matrimonial, en el área laboral. Dios instruye cómo dirigirse, ¿no? Y es pensar de que podemos limitar la instrucción o esa guianza, la guía de Dios a cierta área de nuestra vida es contradictorio porque Dios quiere que vivamos vidas abundantes, ¿no? Y que sepan qué hacer en cualquier aspecto, en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que él dice, ¿no? Yo proveo la inteligencia, yo doy la sabiduría, y la sabiduría es aprender, eh, es la aplicación. Esta es la definición de ser sabio. Aplicar el conocimiento que uno tiene de parte de Dios. ¿Sí? No, por eso el Señor insiste constantemente que uno debe de ser hacedor y no solamente oidor, porque de nada sirve crecer en conocimiento, saber tanto y tener tanta luz, ¿verdad? Si uno no la aplica a su vida, ¿no? Es el engaño más grande, y la palabra lo dice, el que vive así, creciendo en conocimiento y no aplica el conocimiento a lo práctico, este,
es como una persona que se ve al espejo y cree que el que está en el espejo es el real, ¿verdad? O sea, no vive una fantasía, está siendo engañado. Y el concepto de sabiduría es aplicar el conocimiento, aprender de los errores, ¿verdad? Por ejemplo, dice que locura es creer que va a haber un cambio haciendo lo mismo. Si uno sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo piensa que va a haber un cambio, eso es una locura, es engañarse uno mismo porque no está aplicando el conocimiento. Los fracasos, las experiencias, enseñan, ¿verdad? Y por eso que hay tanto en la palabra de Dios, se le considera al anciano, porque se supone que una persona que ha vivido mucho tiene bastante experiencia, ya sabe eh, lo que ha funcionado en la vida, lo que no ha funcionado, porque todo va conectado, ¿no? El conocimiento tiene que reflejarse en la manera de vivir, ¿no? Y a veces vivimos vidas que no tienen cambio, uh, no aplican la sabiduría que Dios tiene en su palabra, ¿no? Y eso es algo muy lamentable, ¿no? Que la gente pueda decir, no, ese se la pasa en la iglesia, ese se la pasa hablando de Dios y todo, y su vida no refleja eh, la vivencia, ¿no? No hay sabiduría en el corazón. Otro versículo que habla hablando de la influencia del creyente en su pueblo, en su vecindad, en su comunidad, en su nación específicamente, es el Salmo 33:12, que dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Obviamente está haciendo una referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es bienaventurado porque Dios lo escogió para que a través de ellos pudiéramos recibir la palabra. A través del pueblo de Israel vinieron los profetas, los diferentes escritores que Dios escogió para formar la palabra, pero también a través de Israel nos trajo al Mesías, ¿no? El Salvador del mundo. Así que ha sido bienaventurada, bendita, feliz en ese sentido, espiritualmente hablando, porque fue el canal que Dios usó y el canal que usará para el Señor venir a reinar a este mundo, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, que no se ha acabado el plan de Dios. En Jesús se cumple el plan de Dios, ¿no? Y ese plan es de que Dios restaura a la creación, la humanidad, no trae la justicia, trae la paz, trae la recuperación de su creación, ¿no? Entonces, sí, Israel ha sido bienaventurada por eso, aunque le ha tocado sufrir precisamente porque es el pueblo escogido por Dios, el rechazo de parte del sistema contra Dios, ¿verdad? Obviamente, no hay no hay lógica en por qué tanto odio hacia el judío, odio hacia el pueblo de Dios, porque hay un rechazo al Dios que ellos representan. Aunque como gobierno ahorita obviamente es un gobierno eh, ateo, tal vez se puede decir, no en su totalidad, no, pero la población, sí se puede decir, no, es un pueblo liberal, ¿verdad? Pero Dios los va a restaurar, eso dice las escrituras. Pero bueno, hablando de nación, como nación, ellos, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y es un hecho, ¿no? Y algo que podemos destacar en cuanto a Estados Unidos como nación, en sus orígenes, ¿verdad? Era un experimento, era algo nuevo que no se había dado, que una otra nación ponga a Dios, al Dios de Israel como un fundamento de los principios bíblicos que sean como bases de su constitución, de su ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos
el cosechar de esta promesa, ¿no? Que dice, bienaventurada es la nación que tiene a Dios, que tiene a Jehová como su Dios, ¿no? Y era al principio, no estamos hablando de este experimento que empieza hace 250 años, ¿no? La nación de Estados Unidos se identifica con Jehová como su Dios, ¿no? En general como sociedad era la idea, ¿no? En ese entonces. Obviamente estamos viendo el abandono prácticamente, el caerse, el resquebrajarse de esa constitución, de esos principios, ¿no? Y ahí viene una lucha, ¿no? Los que quieren regresar o queremos regresar a lo que era la constitución um, y el exaltar de esos principios, ¿verdad? De enfatizar en la influencia de Dios en la nación y los que lo consideran como algo anticuado o algo ya no aplicable, ¿no? Y para eso tenemos que explicar un poquito, tal vez aquí voy a aumentar eh, cómo se cambió eso, por qué, qué pasó en el país, por qué hasta por muchos años se conservó esa integridad, por decirlo así, de seguir lo que es la constitución, de seguir lo que era como sociedad, tener esa inclinación a buscar de Dios, a que la familia, que era algo como admirable del país, ¿no? De decir, no, un estadounidense representaba a lo menos ante el mundo, ¿no? Lo que era la búsqueda de esa relación, esa imagen, ¿no? De seguir a Dios y de qué pasó. Bueno, se dice que a principios o finales de los 1800, como a principios que dura como hasta los 19, como 1930, por ahí, los 1930, 1940, surge lo que se conoce como el movimiento progresista, que fue promovido por como presidentes como se le llama Teddy, Teodoro Roosevelt, Teddy, y también Woodrow Wilson, que los dos eran demócratas y tenían la idea de que esto de la Constitución no era algo fijo, no era algo que se tenía que seguir así como interpretar así como una sola idea, sino que era algo orgánico. Y esto nace porque en ese tiempo la sociedad para educarse se iba a Europa. Los jóvenes iban a educar a Europa, a Alemania. Entonces traían esta idea de la evolución, de que no se puede depender de la Biblia, sino que eso estaba muy predominante en la idea progresista, ¿no? De que hay el intelecto era superior a la religión, ¿no? De que no se puede seguir las tradiciones bíblicas, sino que hay que modernizarse. Estamos hablando de los 1930, que empieza este movimiento, se van a educar los jóvenes a Alemania y traen la idea de ese movimiento que todo va evolucionando, ¿no? Que no, y consideran a la Constitución como algo, eso de la libertad, de eso de luchar por la vida, la libertad y tener posesiones que después le cambian y le ponen la idea de que es el derecho a la felicidad. Originalmente era protección a la vida, a la libertad y a tener posesiones, o sea, adquirir tierras o adquirir casas no solamente a tener, pero a adquirir. Eso era lo que la Constitución peleaba por sus ciudadanos, de que tengan derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a
a tener posesiones o a adquirir posesiones. Entonces, ellos vienen con esta nueva idea y dicen, no, no, eso es anticuado. Tenemos que ir evolucionando y le consideran que la constitución hay que interpretarla de una manera orgánica, le llamaban, o sea, que se vaya adaptando a los cambios sociales, se vaya adaptando a, a la era, ¿no? En que se vive, ¿no? Esto duró hasta los mediados de los 1900, como 1943. Una de las cosas que hizo el movimiento progresista es inventar lo que ahora conocemos como el gobierno administrativo, que es poner instituciones que tengan el poder de hacer leyes, o sea, por ejemplo, digamos, el FDA, que es esta administración que controla las medicinas, controla las comidas y todo. Se empiezan a inventar agencias, o como decir, instituciones más bien, administrativas independientes, o sea que el pueblo ya no elegía a a los líderes de estas instituciones, sino que eran eh, contratados como vistos como una institución de expertos independientes y progresistas. Esa era la condición. Entonces se crean muchas instituciones, ¿verdad? Que con la idea de que van a administrar el progreso, ¿no? Por ejemplo, está la idea del el ambientalismo, ¿verdad? De la ecología, ¿no? De que haya una institución que haga leyes que controle, por ejemplo, la contaminación, que entonces el pueblo ya no decide en ese aspecto, sino que eh, la, la administración va a decidir, ¿no? Por ejemplo, a la administración pasada se dijo, no, ya no van a haber carros de emisión así como de gas, ¿no? Sino que solamente para el 2030 solamente carros eléctricos. Nadie, o sea, no se podía decidir, sino que la institución, la administración tomaba el control. Y ese movimiento progresista creó esta nuevo sistema que muchos consideran anticonstitucional, porque de alguna manera le iba a quitar al pueblo, ¿no? La capacidad de decidir. Por ejemplo, hay la historia de una demanda que hizo un granjero, que la institución administrativa dijo solamente puede sembrar 11 acres y él sembró en 22 acres. Entonces le vinieron y le dijeron, no, tienes que quemar eso, tienes que una multa, lo que sea. Y él hizo un juicio en contra de la institución porque dijo, no, es mi tierra, yo puedo sembrar lo que yo quiera. Pero le dijeron, no, porque la administración está diciendo que solamente 11 era para evitar según ellos, cuando vino el tiempo de ¿cómo era esa de que se vino abajo de que todo mundo, el nombre técnico se me va, que hubo, la Gran Depresión, la depresión que gente estaba en pobreza, que no había, ellos decían que el problema, lo interpretaron, era la sobreproducción. Entonces, que se tenía que limitar la producción para que haya más demanda de la comida y se nivele la situación en la Gran Depresión. Entonces él demandó, dijo, no, es mi tierra, yo puedo sembrar lo que yo quiera. Y perdió porque dijeron, no, la administración está diciendo que solamente 11 acres puedes, aunque no iba a vender los otros 11, los iba a conservar, o sea, como tener semilla, tener para uso de él, no personal. Era una nueva manera de interpretar las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ciudadano empezaba a perder el control de decir, no, esto es mío, tengo derecho a la vida, tengo derecho a la libertad y tengo derecho a poseer y a comprar, y porque parte
la tercera categoría, que es el tener derecho a tener propiedad y a vender, habla de el libre comercio, ¿no? Que la persona tiene la habilidad de vender y de comprar y tiene la habilidad de viajar y hay muchas cosas dentro de esas categorías, ¿no? Pero empezaba a verse ese como control de parte del gobierno, ¿no? Pero eso se instituyó. Entonces ahorita hay muchísimas instituciones que controlan, hacen leyes, ellos mismos las hacen, las aprueban y tienen sus propios jueces. Cada institución tiene su propio nivel de control. Y esto también para los que creen en la constitución original lo ven como un ataque contra las libertades porque este, los jueces apoyan a sus propias instituciones. O sea, ya no había separación, la separación entre el poder del gobierno, ¿verdad? Entre los diferentes poderes, ya no había porque se les había dado toda esa autoridad a ellos. Después del movimiento progresista, que está como en los años 1940, viene lo que se llamó como la nueva izquierda. La nueva izquierda pensó que los progresistas habían avanzado, pero no lo suficiente, ¿verdad? Y ellos empiezan más o menos como en los años 60. En los años 60 empieza la nueva izquierda que está diciendo, ¿saben qué? Eh, Vamos a hablar de libertad social. Ok, la Constitución habla de libertad para la vida, pero ellos empiezan a ver como la libertad económica, la libertad social, la libertad de otra manera, interpretando la Constitución de una manera más progresista, ¿no? Evolucionando, ¿no? De acuerdo a las necesidades. Se dice que en el tiempo del movimiento progresista, la gran mayoría de la inmigración para este país era de Europa, porque había habido la guerra, habían gente desprotegida, no tenía ya dónde estar, entonces se abrieron las puertas a Europa. Pero cuando entra la, esta nueva filosofía de la izquierda, ¿no? Se abren las puertas a todos los países que no sean europeos en su mayoría, ¿no? Asia, Sudamérica, Centroamérica, ¿verdad? El, todos los demás lugares. Entonces empieza a haber una influencia cultural diferente en el país. Estamos hablando de los 60 y 70, ¿no? Y lo que más contribuye al cambio en la sociedad es lo que le llamaron la liberación sexual. O sea, no solamente hablar de la liberación social, de el enfoque tradicional de la Constitución es proteger las libertades del ciudadano, proteger la vida, la libertad y el derecho a tener propiedad y adquirir propiedad del ciudadano, no el mundo, sino los que estaban adentro. Pero el movimiento de izquierda está pensando, no, tenemos que arreglar la situación del mundo y enfocarnos en las necesidades de los que están afuera y no tanto en el que está adentro. Y viene estos cambios en la manera de administrar la situación. Ya tenemos las instituciones del Estado administrativo que están poniendo regulaciones, pasando leyes de acuerdo a lo que ellos determinan, ¿verdad? Y viene también el cambio social, el cambio, la evolución dentro de la manera de ellos de ver, ¿no? La evolución sexual, ¿verdad? De los años 60 contribuye bastante a esto. Entonces, con estos dos movimientos, el movimiento progresista, el movimiento de izquierda, afecta bastante la mentalidad y la manera de gobernarse el país en un sentido, ¿no? Ahora,
¿dónde encajamos nosotros, no? Como creyentes, ¿verdad? Que hemos venido a un país nuevo, en un sentido, las diferentes, por generaciones, ¿verdad? Nuestros padres pudieron tal vez observar un poquito de cómo era el país antes y cómo estamos ahora, ¿no? Y aunque estos cambios empezaron como los 1930 y de ahí estamos hablando casi de 100 años de cambios, pero no se vieron el impacto en la vida diaria del ciudadano y del país en general no se vio inmediatamente, pero ya a medida que pasaron los años, pues se ve cada vez el deterioro, ¿verdad? Aunque tal vez la idea era de progresar, por eso está el nombre, ¿no? El sentido progresista, ¿verdad? Pero se puede aprender de lo que no ha funcionado y cómo uh, el, 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 llamado de muchos líderes, digamos, personas al corriente, ¿no? Es de hacer una retrospección, ¿no? Analizar la situación y ver que antes se tenía un mejor control para el pueblo, o en el sentido, un beneficio más bien, no tanto control, sino como que estaban las cosas más organizadas en el sentido de protección a la libertad, a la vida y al derecho de tener propiedad y adquirir propiedad, ¿verdad? Ahorita económicamente vemos, ¿no? Nuestros hijos no pueden comprar casa, no pueden salir adelante porque no tienen los recursos que en otras generaciones tuvieron en el sentido de cómo estaba la administración. Ahorita se va limitando. ¿Por qué? Porque se va beneficiando más a los de afuera que a los de adentro. Y esa es la mentalidad progresista y de la izquierda, ¿no? Entonces, ¿dónde encajamos nosotros? Bueno, el Señor al pueblo de Israel cuando salieron ellos de su tierra, ¿verdad? Porque el Señor los castiga por su idolatría y su infidelidad a Él, ¿verdad? Los manda a ser desterrados, ¿no? A Babilonia, y les dijo, van a estar allá por 70 años, o sea, un par de generaciones. Algunos creen que una generación es 40 años, otros dicen que son los 70 años, ¿verdad? Una generación entera se iba a quedar en Babilonia. Y el Señor a través del profeta Jeremías le dice a ellos, procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En otras palabras, Dios que todo lo sabe, ¿no? Él sabía que ellos iban a vivir ahí por 70 años, o sea, una generación o dos completas, y después iban a regresar a su tierra. Ah, y dice, por esa razón, ustedes no luchen en contra del país, sino que procuren el beneficio del lugar donde están, porque a la larga, si la ciudad donde están está en paz, ustedes también van a estar en paz. En otras palabras, hay consecuencias de que si uno como ciudadano o como morador de un lugar decide procurar la paz del lugar, a la larga va a beneficiarse uno mismo, ¿no? O sea, si uno contribuye, si uno ve lo que es mejor, ¿verdad? Si uno da sus impuestos, ¿verdad? Si coopera con la manera que está diseñado el lugar donde uno esté. Acuérdense en que ellos iban a Babilonia, que era un lugar completamente contrario a sus creencias religiosas. Y aún así, Dios les dice, ¿saben qué? Procuren la paz, involúcrense. No digan, bueno, ellos son paganos, ellos se van a perder, de todas maneras no hay nada que hacer, doblen sus brazos y no, vemos que empezaron a involucrarse como en el caso de Daniel, ¿verdad? Aprendió el idioma, se instruyó, estuvo gobernando
era de los mejores dentro del gobierno babilónico con Nabucodonosor, ¿no? Pudo influenciar a la, al, a la élite, ¿verdad? Los grandes como sabios de su tiempo, ¿no? Le tenían envidia porque tenía el favor de Dios en su vida, ¿no? Entonces, tanto que lo querían matar, pero Dios lo protegió. Pero vemos esa dinámica, ¿no? De que aunque era un país adverso, de todas maneras, el Señor les ordenó a todo el pueblo, involúcrense, este, procuren la paz del lugar, ¿verdad? Rueguen por ella, ¿no? Oren por esa nación, ¿verdad? Porque van a quedarse ahí por 70 años y después, bueno, vinieron otros, imperios, ¿no? En la historia, ¿no? Vemos lo que está pasando con Israel, ¿no? Pasa por Babilonia, después vienen los persas, antes está los medo-persas, ¿verdad? Viene Grecia, viene Roma, pero ellos están en la línea de la profecía, ¿no? Lo que Dios sabía que iba a pasar para ellos. Entonces, sacamos principios para nosotros, ¿no? De que igual que el pueblo de Israel, ¿no? Tal vez uno no está en su tierra, para muchos no están en su país de origen, ¿verdad? A unos por elección, otros por que sus padres los trajeron o lo que sea, ¿no? Pero si se puede procurar la paz del lugar, ¿no? Contribuir, ¿cómo contribuye uno? En el caso de los que pueden influenciar el, el, el destino en un sentido de los gobiernos, ¿verdad? Con el voto, ¿no? Hacer su parte, un granito de arena, ¿no? Y quería compartir con ustedes bueno, encontré estos conceptos hablando de los diferentes estilos de gobiernos, ¿no? Hemos hablado de que Estados Unidos tenía, bueno, todavía tiene, ¿no? En, en sus, en sus papeles, ¿no? Que es una república constitucional, ¿no? Y aunque esa constitución, muchos la interpretan como algo orgánico, ¿no? Que se debe de modificar de acuerdo a las necesidades. Otros dicen, no, eso es algo que ya está puesto, ¿no? Hay que tener estos tres ramas, ¿no? de poder y que no haya fricción en cuanto a control total del uno sobre el otro, ¿no? O sea, hay como que contrapesos, ¿no? Se controlan de que nadie tenga un control absoluto, ¿no? Ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, ¿no? Que cada uno se mantiene controlado por el otro, ¿no? Entonces, dentro de esa manera de gobierno, ¿no? De esta república constitucional, en esa constitución se dio el privilegio de que uno escoja representantes. O sea, el pueblo vota para elegir a alguien que lo represente. Esa es la idea, ¿no? O sea, que el pueblo directamente no decide, sino que elige representantes. Y eso es lo que se llama una democracia indirecta. Y esta enciclopedia de humanidades lo explica de esta manera. Dice, la democracia representativa privilegia la operatividad y el pragmatismo. O sea, se ven las cosas prácticas y cómo se van a operar las cosas. En este sentido sería las instituciones que se crearon, ¿no? Existen los expertos y independientes con poder, pero de alguna manera ven eso como algo más práctico, ¿no? Ahora, considerando mucho más viable la discusión entre un número finito de representantes políticos en una asamblea transmitida al público que no tiene voz directa en ella. O sea, esos representantes que uno elige van a determinar
las leyes que aprueban, ¿no? Ahora, mediante la delegación de la soberanía, las decisiones se realizan de manera más eficaz. Esa es la argumentación, ¿no? Si uno elige un representante, le da el poder, la soberanía de que ellos tomen las decisiones y sean más eficaces, porque si es solamente una democracia directa que el pueblo decide todo, es más complicado según esa filosofía, ¿verdad? Ahora, sin embargo, aquí está esto es lo que dice este análisis de esta enciclopedia. Dice, el alejamiento de la toma de decisiones posibilita la corrupción y la utilización de los mecanismos públicos para el beneficio particular. O sea, si sube un representante que tiene una filosofía, una idea, va a abogar y va a insistir en sus propias ideas y va a dar leyes que beneficien a su grupo, digamos, en ese sentido. Ahí empieza a haber corrupción en esta democracia indirecta, ¿verdad? Esto se debe a que los representantes políticos constituyen una clase política en sí misma, que goza de beneficios económicos y sociales no compartidos con sus electores. O sea, el representante, claro, va a buscar su beneficio personal también. O sea, hay esa desventaja de cuando se tiene representantes. Por eso que en la Constitución decían que para que todo esto funcione bien, tenía que haber moral y tenía que haber religión. Esa es la idea, ¿no? De que haya la idea de un creador al que hay que darle cuentas, ¿verdad? Porque si la persona tiene esa idea, pues se va a conducir de acuerdo a la palabra. Y al mismo tiempo decían, si se eligen representantes que no tienen a Dios y que no creen en Dios y que no tienen moralidad, no va a funcionar esto, ¿no? Entonces, porque el sistema de elegir representantes sí funciona, pero cuando hay esas características en los representantes. Ahora, dice, por otro lado, a nivel cultural, y hablando del pueblo, se corre el riesgo de pasivizar a la población. Esto significa que prolifera la idea de que la política no les incumbe o es decisión de otros. O sea, el pueblo al hablar de representantes dice, bueno, yo no me meto en eso. Ya ellos que ellos decidan, ellos sabrán lo que aprueban. Está muy complicada la cosa, no me involucro, ¿verdad? Se corre ese riesgo porque como alguien está representando, pues el pueblo se echa para atrás y dice, no necesitan mi participación, ¿verdad? Entonces, estamos en esa disyuntiva, ¿no? Hemos llegado a este punto después de tantos años de estos cambios progresistas, um, ¿cómo le llaman? De la nueva izquierda, ¿verdad? De la liberación sexual, de el enfoque socioeconómico de todo el mundo y estamos ya aquí, ahora ya después de casi 100 años, ¿no? Digamos en el 2025, ¿verdad? Y el pueblo ha crecido pensando, ¿sabes qué? Yo no, mi aporte no es importante, ¿para qué me meto en esto? ¿Verdad? Y hay conceptos tal vez hay, como dicen, dichos. Pero hay gente que dice, bueno, en la mesa no se debe de hablar ni de política ni de religión, como que es algo, es mala educación, ¿no? Hablar de eso, ¿verdad? Pero las escrituras nos enseñan, ¿no? Que todo lo que política es manera de comportarse, ¿verdad? Hay una manera de cómo se va a vivir, ¿no? Y la palabra del Señor pues tiene instrucciones para todas las áreas, ¿no? No se puede uno despegar de cómo va a vivir, de cómo va a, a dirigirse, ¿no? Entonces, estamos en esa situación, ¿no? De que ha habido en un empuje de decir que el pueblo no se meta, ¿no? El pueblo no tiene por qué decidir, no tiene por qué acá nosotros, los representantes, somos los que tenemos el control. Y quería enseñarles, ya ahora sí, trayéndolo a nuestra
situación específica, ¿no? Nosotros, yo vivo acá en California, ¿no? Y vamos a ver cómo todas estas filosofías, estos cambios institucionales, ¿verdad? Ese despegue de la influencia del pueblo creyente sobre todo, ¿verdad? Porque hay un pueblo que sí vota y un pueblo que sí um, aprovecha el diseño de la representación. Y eso solo voy a mostrar rápidamente. Aquí encontré ¿dónde está? Aquí. Esta página web que la pueden ver ustedes, si es algo que eh, les interesa, ¿verdad? No lo he traducido, pero lo voy a hacer para beneficio del que desee educarse en esta área, ¿no? Esta página web se llama California Family, o sea, la familia californiana de California, californiafamily.com. Y van a enseñarles, ¿verdad? Las diferentes propuestas que el liderazgo de California de los representantes, ¿se acuerda? Estamos hablando de representantes, porque el pueblo no le dan para decidir, porque el pueblo tiene que elegir sus representantes. Y esta página web presenta 29 legislaturas o propuestas de ley, unas ya se han aprobado, otras están son propuestas, ¿no? Tienen que pasar por como consideraciones, tienen que pasar por votos de dos juntas, ¿verdad? Y puede ser una propuesta de asamblea que se abrevia AB, o sea, Assembly Bill, propuesta de asamblea y el número. O también eso lo pueden ver acá a mano, ¿dónde está? Déjenme ver si les enseño desde el principio, ¿no? Ah, algo que esta página web hace es como contribuye para que si uno es creyente sepa qué propuesta de ley beneficia y cuál no, ¿verdad? Porque, claro, usan lenguaje de ley, ¿no? Que es avanzado, como de abogados, y a veces es confuso entender exactamente qué es lo que están proponiendo, ¿verdad? Pero uh, si dice SB es una propuesta del Senado, SB y AB es una propuesta de asamblea. Entonces, aquí nos presentan 29, ¿verdad? Y quería rápidamente enfocarme en lo que los representantes se enfocan dependiendo la gente que vota por ellos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, déjenme enseñarles uno que me llamó la atención, que se estaba abogando para que se haga un día de festivo para celebrar un día hindú, o sea, de los hindúes, ¿verdad? Aquí, déjeme ver si lo encuentro. Aquí, la número 16 dice un día festivo estatal, ¿verdad? Y le llaman Diwali. Y entonces explican lo que es. Si uno se va, esto lo propone, el del Diwali lo propone asambleísta Ash Kalra, que es del distrito 25, ¿verdad? No sé de qué, pueda que sea del norte de California, no sé, tendrían que ver, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, aquí le van a poner, dice, aunque solamente el 2% de California es hindú, esta propuesta va a designar el día Diwali como una fiesta oficial del estado de California en las escuelas y los empleos estatales, ¿verdad? Tienen que observar y si uno se mete a leer lo que es la ley, bueno, diría, por ejemplo, si una escuela no quiere celebrar ese día, o más bien, sí, no quiere faltar o no quiere cerrar la escuela
tiene que hacer alguna actividad que le enseñe a los niños qué creen los hindús, qué prácticas tiene. O sea, como que es una oportunidad de enseñarles esta religión a los niños. Y eso dice, aunque solamente el 2% de California es hindú, ¿verdad? Pero ellos votaron por su representante y él rápidamente hizo una propuesta y esa propuesta pasó aquí, les dicen cuando, uh, aquí está, ¿dónde está? Le dicen si la consideró aquí está ya fue, cuando dice, eh, hay otra palabra que es más fácil de entender, que, bueno, aquí dice está en el comité, o aquí está, cuando dice leído y adoptado, es que ya lo aceptaron, que ya pasó, ¿no? Esa propuesta pasó la semana pasada. En otras palabras, va a haber un día donde los niños en la escuela van a tener que aprender qué cree la religión hindú, ¿verdad? Y hacer actividades, ¿verdad? Dependiendo del maestro, puede hacerles que practiquen esa cierta actividad. Bueno, alguien puede decir, bueno, está bien, ¿no? Que les enseñen de todo. El punto que quiero hacer es de que es el 2%, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, habemos muchísimos creyentes, ¿por qué no hacemos el día de la Biblia, por ejemplo? Que es un día festivo para el mundo creyente, el día del pastor, ¿verdad? Que se celebra a los líderes. ¿Por qué no hacemos algo que les enseñe a los niños en la escuela? Bueno, para empezar, no tenemos representación porque no se vota. Ellos tienen el 2%, pero votaron por un representante que inmediatamente este, aprovechó el sistema, porque para eso está la representación. Ahora, eso por el lado lo mismo hacen los musulmanes, o sea, ellos aprovechan la representación. Pero el creyente no, dice, no, nosotros no nos metemos, no, hay que hacerlo en la iglesia nomás, hay que enseñarle a los niños, pero otros sí están aprovechando el sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ahora, hablemos de otra cosa. Ahorita está muy popular que quieren quitar el derecho médico, ¿verdad? Es una palabra técnica que usan, dice, nos están privando de los servicios médicos. Y la gente hispana se asusta, dice, ay, nos quieren quitar el servicio médico, nos van a dejar sin doctores y todo. Lo que ellos se refieren cuando hablan de el cuidado de salud, específicamente lo que están hablando es de que nos quieren quitar el aborto y las operaciones transgénero. Ahí, eso es lo que ellos se refieren cuando dicen nos quieren limitar el cuidado de salud. Y aquí les pruebo. Miren, estamos en California y 98% es demócrata y miren las leyes que ellos están pasando porque hay representación para ese grupo. Por ejemplo, ah, aquí hablando del AB 260, vamos a ver, escoger uno así en general. ¿De qué se trata? Dice, este está muy larguísimo, ¿verdad? Pero habla de que quieren darle la autoridad al Departamento de Salud que tenga el poder para decir esta pastilla que es para el aborto, nosotros la podemos dar aunque el gobierno diga que ya no está aprobada por el Instituto Federal el FDA, ¿no? O sea, quieren tener ese control de decir, nosotros podemos todavía proveer esta pastilla para aborto, ¿verdad? Y um, se va a votar por eso. Por ejemplo, aquí, hablando de la reproducción sexual, esto habla de la misma idea de darle el poder a ese departamento de que pueda continuar con el aborto o continuar con las operaciones de cambio de género, ¿no? Hablando, por ejemplo, de esa misma idea, déjenme ver acá.
aquí está, por ejemplo, dice proteger la actividad de salud legalmente, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar lo que ellos quieren decir con eso, que no está hablando del cuidado de salud médico normal, sino que está hablando de el aborto o las operaciones transgénero. Déjenme ver dónde está aquí. Igual, esto tendría que traducírselos pero aquí, vamos a ver, dice, esta ley prohíbe al, al, a los cuidados de salud, como digamos un seguro médico. Prohíbe que le niegue los beneficios a una persona por raza, color, origen, deshabilidad o sexo, eh, para que, aquí está, para que lo de el embarazo, ¿no? O sea, que pueda abortar o tenga las operaciones transgénero. O sea, eso le prohíben a un seguro médico decir, no, si hay una persona saludable, no podemos operarla. Esto le prohibiría al cuidado médico decir eso, porque si la persona quiere que la operen, aunque esté saludable, tienen que operarla. O sea, él se está proponiendo eso. Y vemos, si uno quiere ir más directamente, por ejemplo, a la página web del Capitolio, de ahí se va a ver hasta las conversaciones que tienen, cómo argumentan. Por ejemplo, hablando de aquí, este, déjenme ver si, hablando de que si quieren cambiarse de nombre, que si quieren a otro sexo, ¿verdad? A cambiarse, ¿dónde está aquí? Change of name y quieren agilitar. Antes tenían que los padres aprobar, tienen que pasar por una corte, pero ahora quieren que si el niño decide, que se haga rápido. Y eso ya pasó. Aquí por aquí dice, ¿dónde está? El change of name. Hay varios que tienen que ver con el aspecto transgénero, ¿verdad? Y vemos, ¿no? En la argumentación que hace el que propone esta ley, legislatura, él dice que el 1% de los ciudadanos en California son transgénero. Pero miren cuántas leyes a favor de ellos. ¿Por qué? Porque que tienen representación. Alguien votó, obviamente ellos votaron por esa representación. Entonces vemos la influencia de la representación. Quería terminar con que me llamó tanto la atención. Dije, bueno, pareciera como que no afecta, ¿verdad? Pero miren, aquí, esto también ya se aprobaron, por ejemplo, que haya de regreso el mes o el día de visibilidad transgénero, que va a ser marzo 21, va a ser el día oficial para ellos y toda la semana ya está aprobada aquí, adoptada, aprobada. También, el mes para el LGBTQ, aprobado, acá también aprobado. ¿Cuántos? 27-0. O sea, hay mayoría demócrata, ¿verdad? Entonces, acá está la visibilidad transgénero, leída y aprobada 26-1, ¿verdad? Tienen representación. Entonces, eso es parte del sistema del gobierno, así está bien. Cada persona tiene representación y ahí es donde uno pierde la oportunidad de elegir sus representantes, ¿verdad? Ahora, había una que era la que les quería enseñar para terminar y tenía que ver con proveerles la información a los jóvenes, a las jóvenes que quieren abortar. Decía una propuesta de ley que se les provea la oportunidad de saber que hay personas que pueden dar a su hijo en adopción. Eso fue un representante, hizo esta propuesta. Pongámosle en la información que se les da cuando se les da de que pueden abortar, poner la información de que también pueden dar en adopción a sus hijos. Y
no pasó esa propuesta porque no quieren que ni siquiera la información esté. No lo encuentro aquí. Privacy Health, creo que um, el gender, no, esta es la 29. Tal vez a veces la mueven de diferentes, hablando de cobertura para terapia hormonal para los que quieren transgénero también, bastantes leyes acerca de eso. Eh, ¿Dónde está? Change of name. Aquí está, identificación a los jóvenes, darles esta información y no pasó, no dejaron, votaron todos en contra de que se ponga esa opción, de que tienen la opción, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si tanto se aboga por, es mi decisión, ¿verdad? ¿Por qué no darle opciones, ¿verdad? Supuestamente ese es el eslogan, ¿no? De decir, es mi elección, es mi elección, pero si solamente te dan una elección, ya no tienes opciones, ¿verdad? Esa es la lógica en la que trabajan, ¿no? No se puede poder, ni siquiera pasar esta posibilidad de que se les dé información, ¿verdad? Pero pasan estas leyes porque ellos sí tienen representación. Entonces el punto sería, bueno, como creyentes queremos hacer la diferencia, dejar que todo siga igual, queremos ¿cuáles son las opciones, verdad? Eh, Hacerse como de oídos sordos, ¿verdad? Decir, bueno, cada cual sabrá lo que quiere hacer, ¿verdad? Pero estamos hablando del beneficio general, ¿verdad? De la influencia a los niños, la influencia a los jóvenes, la influencia. Aquí hay una ley, por ejemplo, que está propuesta, no sé si la habrán pasado o está en consideración. Creo que sí pasó. Aquí está, que dice ayudar a gente que se suicide. Ese es End of Life Option, o sea, es el acta de asistencia al suicidio, ¿verdad? Digamos, si alguien está en el hospital y dice, ya no quiero vivir, entonces esta propuesta de ley dice, hay que ayudarlo a que muera. Entonces, noten las filosofías, la influencia, ¿no? Eh, no hay oportunidad de darles opción, ¿verdad? De esperanza, opción de cambio, opción de ayuda, ¿verdad? Psicológica, ayuda espiritual, ayuda emocional de diferentes aspectos. Pero ahí está la indiferencia, la falta de involucrarse del pueblo, de aprovechar de las oportunidades que tenemos en este país de bendecir a otros, ¿no? Y de evitarles un sufrimiento eh, irreversible, ¿verdad? Porque si una persona decide matarse, si una persona decide operarse, ya no hay manera de regresar esa vida físicamente hablando. Obviamente el Señor siempre puede restaurar, pero ahí entra nuestra acción, ¿no? Donde, ¿qué tanto haríamos por bendecir a esas personas, ¿no? Ayudándoles a que no cometan decisiones que son irreversibles, ¿no? Pero depende cuál es nuestra filosofía, ¿no? Si estamos esperando que las cosas cambien solas, no van a cambiar solas. Depende de nuestra decisión y nuestra acción. Ahí está el asunto de nuestra devoción en moción, ¿no? Así que vamos a orar y les voy a dejar con ese pensamiento y vamos a terminar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque en tu sabiduría tú sabes todo, dice tu palabra que nos anuncias el fin desde el principio.
lo que va a pasar en todas las naciones, como tú, lo que va a pasar en el mundo antes de que tú vengas por segunda vez, la destrucción total. Dice tu palabra, si tú no vinieras, nadie sobreviviría. De la manera que el mundo está avanzando para destruirse a sí mismo, es increíble, destruyendo la humanidad, destruyendo la vida, destruyendo familias, destruyendo individuos, Señor. Y ahí nos has puesto tú en este tiempo, un tiempo único en la historia, un tiempo tremendo para alcanzar a esa última generación. Señor, rogamos que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, levantes a una iglesia dormida, a tus hijos indiferentes, a que levantes, Señor, a un pueblo que desee regresar a la fe de tu palabra, a creer en un Dios, un creador, un Señor, que regrese, que empiece en tu casa, Señor, porque así es, es tu diseño, ¿no? Que empezamos con uno mismo, corrigiendo lo que hemos dejado que avance, Señor. Padre, danos la entereza, la sabiduría para eh, hacer la diferencia para tu gloria, Señor. Padre, rogamos por las elecciones que vienen, Señor, que podamos determinar si queremos que esto siga o si hacemos una diferencia para poder parar un poco de lo que el terreno que el enemigo ha ganado, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, que se haga tu voluntad, que venga tu reino sobre todo, porque tu reino es el perfecto. Señor, tu reino es lo que añoramos, Señor. Padre, que venga Jesús, Señor, y que cumpla todo lo que está escrito, Señor. Todo esto pedimos en su nombre poderoso. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.